¿Qué tal, mis queridos amigos, mis hermanos? El día de hoy, jueves 1 de junio, estamos continuando con nuestra serie de devocionales Los 9, el fruto de mi vida. Soy el pastor Arvid Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de hoy vamos a continuar con nuestra sexta manifestación del fruto del Espíritu Santo. Es la bondad. En esta ocasión estaremos viendo el tema de ¿qué es la bondad? Y estaremos analizando en base a lo que la Biblia nos enseña y a lo que significa la palabra bondad, que se traduce como bondad, lo que nosotros podemos entender de esta palabra. En la Biblia, en Gálatas capítulo número 5, versículo 22 y 23, se nos dice que mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en este pasaje, precisamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que la sexta manifestación de este fruto del Espíritu es la bondad. Versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas. Pero, ¿qué es la bondad? Bueno, en el Nuevo Testamento, que se escribe en griego, la palabra que se utiliza para hablar de la bondad es la palabra agathosini. Agathosini se deriva a su vez de la palabra o del adjetivo agathos, que significa bueno. Y esta palabra, precisamente en la antigüedad, se utilizaba para hablar la condición o la calidad de lo bueno. Es decir, ya sea que algo fuera espiritual o material, si era bueno, se decía que era parte de esta palabra. Pero para los filósofos, la bondad iba más allá. Para los filósofos, la bondad era todo aquello que hacía agradable la vida. Para los filósofos, por ejemplo, era lo necesario de adquirir a través de la instrucción. Es decir, las personas buscaban la instrucción o eran instruidas para poder llegar a alcanzar este bien, la bondad. Esto era en la filosofía. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, lo que encontramos es que el único que es bueno es Dios. Es decir, la bondad en sí es Dios, porque Dios es el hacedor de bien. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 18, versículos 9, dice que Jetro se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Es decir, todo lo que había pasado en el pueblo de Israel, lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, era tan bueno que solamente Dios podría haberlo realizado. La obra de Dios a través de la historia en el pueblo de Israel es una obra de bondad. Y esta obra de bondad apunta hacia la salvación final del pueblo. Por lo tanto, podemos ver en el Antiguo Testamento que el bien ya se ha realizado. El bien ya se ha realizado y está hacia su cumplimiento. Eso es lo que dice Dios al respecto del bien. ¿Por qué? Porque dice en Jeremías 32:42, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así también traeré sobre todos ellos el bien que se acerca. El bien que acerca de ellos yo hablo, dice Jeremías 32, verso 42. Es decir, Dios está hablando que la bondad de Él se habría de manifestar por el pueblo, que a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, que a pesar de las dificultades que podrían estar pasando, que estaban en el exilio, Dios ya tenía un plan de bondad, ya tenía planes de bien, de bienestar para la nación y no de mal. Por lo tanto, entendemos que precisamente en el Antiguo Testamento el centro de todo bien, el centro de la bondad, es Dios. En el Nuevo Testamento, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el enfoque básico de la palabra bondad es que, una vez más, solamente Dios es verdaderamente bueno. Y eso lo vemos precisamente cuando aquel joven, como lo leímos en los temas pasados, aquel joven se acerca con Jesús y le pregunta y le dice, ¿por qué me llame maestro bueno? ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno sino Dios? Dice Jesús y se lo dice al hombre rico. Porque en la condición de su bondad que nos ofrece a través de Jesucristo,
Dios se manifiesta a sí mismo como el hacedor de bondad. Y en ese ser un hacedor de bondad, también se manifiesta como el consumador de nuestra salvación. Porque el único bueno en la Biblia y en la realidad es nuestro Dios. Porque es a través de la bondad de Dios que nosotros hoy tenemos también las buenas noticias, el Evangelio. No hay nada en este mundo que merezca ser llamado bueno más que Dios. Incluso la ley que se menciona en la Biblia que es buena, también se dice que esta ley acarrea la muerte y que solamente en Dios encontramos la verdadera bondad. Podríamos hablar de que hay personas buenas, podríamos hablar de que hay personas malas, pero solamente Dios sabe distinguir entre la verdadera bondad y la falsa bondad. En Mateo 5, versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y ahí aparece una vez la palabra que estamos estudiando, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, a pesar de que puedes buscar ser bueno a través de realizar actos agradables, bondadosos, el único que puede determinar si tu bondad es la correcta, si tus intenciones del corazón son las apropiadas, es Dios. El único que puede mostrar la verdadera bondad es el Espíritu Santo y puede dar ese fruto en tu vida y a tu vida. Por lo tanto, debemos concluir que la salvación en Cristo nos enseña una nueva perspectiva de la bondad. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo número 2, versículos 8 al 10 encontramos la razón por la cual nosotros necesitamos a Jesús para ser bondadosos. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A pesar de que este pasaje ya lo estudiamos en los días anteriores, vale la pena que le demos una nueva leída, demos una breve pasada por este pasaje maravilloso. Porque la salvación en Cristo nos introduce a esta nueva posibilidad de poder hacer el bien, de ser bondadosos. Dice la Biblia que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cuando Jesús viene y entra a nuestro corazón, entonces hemos sido salvados. Y esta salvación no es algo que tú puedas realizar, no es algo que yo pueda realizar por mis propias fuerzas, es algo que solamente viene por la gracia de Dios, por un regalo de Dios, un regalo que ni tú ni yo merecemos, porque por gracia son salvos por medio de la fe. La fe, una vez más, toma el protagonismo de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a enseñar. Porque es a través de la fe que podemos nosotros creer en Jesús y arrepentirnos de la vida vieja que llevamos, para que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón y germine la semilla del Espíritu Santo y pueda darse el fruto que es la bondad. Y esa bondad se manifiesta a través de las buenas obras que Dios ya ha dispuesto para nosotros para que anduviésemos en ellas. La razón, somos hechura de Dios. Tú y yo somos hechura de Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús con un solo propósito, que cumplamos el plan de Dios. Y el plan de Dios es que en Jesucristo y a través de la experiencia con Jesucristo podamos dar fruto. Fruto en donde quiera que nos encontremos, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestra escuela, con nuestra familia, con nuestros amigos. Que demos fruto, que tú y yo podamos ayudar al hambriento, que tú y yo podamos levantar al caído, que tú y yo podamos darle una mano a aquel que lo necesita. Que cuando te encuentres, cuando ves que se le cae el billete a la persona y lo has visto, lo levantes y se lo entregues, no lo escondas para quedártelo cuando se fue. Que si encontraste un celular tirado, olvidado, aunque haya sido un iPhone, un Samsung Galaxy, si sabes de quién es, entrégalo. El día de ayer me tocó ver una manifestación maravillosa. Un celular quedó extraviado en un lugar y las personas que trabajaban en ese lugar, era un muy buen celular. Era un iPhone 6S o tal vez un iPhone 7. Cuando esas personas lo vieron, en lugar de esconderlo, en lugar de guardarlo, apagarlo y guardarlo,
esperaron pacientemente la llamada por ese celular. Y cuando recibieron la llamada, dijeron, aquí está su celular, pase a recogerlo, lo olvidó en este lugar. ¿Cuántas personas han intentado hacer esto y llaman a su celular y su celular ya está apagado porque alguien más lo tomó? Déjeme decirle que hoy vivimos en un mundo en donde la bondad ha sido devaluada, en donde pareciera que el que es bueno es tonto, pero no hay ninguna virtud más devaluada en nuestra sociedad actual como la bondad, que nos debe llevar a analizarnos. ¿Qué tan bondadoso estoy siendo yo? ¿Qué tan bondadoso estoy siendo con las personas que me rodean? ¿Estoy realmente impactándoles con el fruto del Espíritu Santo? ¿O me he dejado contagiar por el medio en el que me desenvuelvo? Amigo, mi hermano, yo te reto hoy. Seamos bondadosos. Mostremos el amor de Jesús. Seamos imitadores de Dios. Esto es la bondad. La bondad es hacer más allá de lo que podamos creer que podemos hacer por el bien de los demás. Seamos bondadosos y veamos cómo nuestro mundo cambia por una buena acción que tú y yo podemos realizar a través del Espíritu Santo. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y yo espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos a través de estos devocionales por WhatsApp, en audio, tal vez también en nuestros devocionales por Facebook, en nuestra página de Facebook, la página de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, www.facebook.com/PIBAcuna. También síguenos en Twitter, PIB-Acuna, o en nuestro canal de YouTube, al cual te puedes suscribir, Primera Iglesia Bautista de Acuña. Suscríbete, regálanos un like y también puedes dejarnos un comentario en la parte de abajo acerca de cómo estas enseñanzas te están ayudando, y también puedes visitar nuestra página web www.pivacuna.org, y allí encontrarás no solamente estos devocionales, sino también todas las enseñanzas que hemos tenido desde el año pasado. Así que espero que mañana volvamos a encontrarnos en alguno de estos sitios. Que el Señor te bendiga.